Placer de volver a hablar hoy con un periodista y escritor que ha metido un par de goles en materia de libros que en los últimos años que son muy notables. Estamos hablando del señor Ceferino Reato, que por ejemplo es el autor de Operación Traviata, que en su momento fue un boom de ventas, que hablaba o que contaba cómo fueron las instancias de la muerte del sindicalista José Ignacio Rucci. También publicó Operación Primicia, que hablaba de el tema de cómo el ejército montonero debutó en su momento en el ámbito, digamos, nacional. Todos libros y varios más, ¿no? También El golazo de disposición final, en su momento con un testimonio de Videla. Libros que hicieron una revisión de la década del 70. Pero su último libro tiene que ver con el 2001 y la crisis terminal prácticamente que tuvo la Argentina con la caída de Fernando de la Rúa, aquella semana de los varios presidentes y después la elección de Eduardo Duhalde como presidente transitorio. Su libro se llama 12 noches, 2001, el fracaso de la alianza, el golpe peronista y el origen del kirchnerismo. Ceferino, desde La Plata, Mariano Pérez de Ulate, ¿cómo te va tanto tiempo? Muy bien, Mariano, muchas gracias por llamarme. No, gracias a ti por atendernos. Felicitaciones por el libro, estoy a punto de terminar y la verdad que como por ahí a uno que en esa época estaba escribiendo permanentemente de estos temas y viviendo prácticamente horas ahí adentro de la Casa de Gobierno, le pega de una manera especial, ¿no? Ahora, para toda la gente que lo vivió de afuera, es muy valioso porque cuenta un montón de cosas que en su momento no estuvieron en los diarios, ¿no? Más allá de los titulares de quién entraba, quién salía, contás cierta intimidad de cómo fueron esas transiciones que es muy pero muy valioso. Ya de entrada, con cierta provocación cuando pones el golpe peronista. Ah, sí, porque hay dos denuncias, una del expresidente radical Fernando de la Rúa, otra del expresidente peronista Adolfo Rodríguez A, que denuncian una conspiración golpista encabezada por sectores del peronismo bonaerense, más concretamente por Duhalde. Es una conspiración, también la presidenta Cristina Kirchner se ha referido varias veces, especialmente el año pasado, a ese supuesto golpe. Yo creo que hay indicios a favor de esa denuncia, pero también hay indicios en contra. En todo caso son golpes no tradicionales, siempre difíciles de probar, tienen que ver también con la interpretación que haga cada uno. No son como los golpes anteriores, que eran notorios, no había ninguna duda. En esto yo creo que hay una hipótesis que no está totalmente demostrada y me parece que el lector tiene elementos ahí para jugar para por sacar, sí mismo, ¿no? Claro. Bueno, una de las cosas que claramente queda claro en este libro, que repetimos en su momento, por ahí los que estábamos todo el día escribiendo lo vimos, pero no sé si la gente, así que no está tan metida en la cosa política, lo percibió, es el notable cómo le saca el radicalismo, que lo manejaba Raúl Alfonsín en ese momento, el respaldo al presidente de la Rúa, ¿no? Sí, le saca el cuerpo. Yo creo que fue decisiva esa situación para la caída de la Rúa, más allá de otras causas, como el fracaso evidente de la Rúa como presidente, su total impericia para manejar la economía, impericia a jugar por los resultados, que son lo que cuentan, ¿no? No es una calificación personal, sino es una calificación política, porque de la Rúa siempre se enoja, en fin. Ahora, yo creo que Alfonsín fue decisivo en la caída de la Rúa porque él era el líder de la Unión Cívica Radical, y los radicales tienen esa pasión por la interna que los ha llevado a tantos fracasos en la gestión pública. Y después fue decisivo Alfonsín también para ungir a Duhalde como el presidente, porque él es el respaldo. Rucauf, que era el gobernador de Buenos Aires, me cuenta que una conversación por teléfono con Alfonsín fue decisiva para que él se diera cuenta que Alfonsín quería que fuera Duhalde y no él, no Rucauf. Exacto. Bueno, vos contás, hay un diálogo entre Duhalde y Alfonsín donde Duhalde le dice, pero mire que voy a necesitar el respaldo de ustedes, y Alfonsín le dice, bueno, del país encárguese usted, que yo del radicalismo me encargo yo, le dice. Claro, y le da a los dos ministros y los votos en la Asamblea Parlamentaria, porque ahí se elegían los diputados y senadores al nuevo presidente, y después lo libera a Duhalde de un compromiso al cual tuvo que aceptar Rodríguez A en su momento, que fue llamar a elecciones en 60 días, lo cual era una locura, pero como Duhalde tenía todo el apoyo de Alfonsín y de los diputados y senadores que seguían a Alfonsín,
no tuvo que ceder ante otros sectores internos del peronismo y por lo tanto pudo acceder a la Casa Rosada, pudo ser presidente sin ese compromiso de llamar a elecciones en 60 días. Claro, bueno. Pudo completar el mandato de la Rúa. Efectivamente. También un poco lo que se ve en este libro es la crónica de esa voracidad de poder que tiene el peronismo, ¿no? Cómo el engranaje, apenas huelen que de la Rúa es un presidente débil, cómo se va empezando, cómo empezó a funcionar el engranaje hasta que finalmente se queda con el poder en el 2001, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, creo que también para el no peronismo, que ahora tiene un candidato competitivo como es Macri, también es una enseñanza de por qué el peronismo consigue terminar los gobiernos y el radicalismo o el no peronismo no lo termina. Una de las cosas es eso, la voracidad por el poder. Acá se vota líderes. Cuando nosotros los periodistas decimos no hay debate, en realidad estamos hablando de alguien que que no reclama, algo que no se reclama mucho. Acá se vota liderazgos y que el presidente te lleve a algún lugar. En general se vota eso, sí, hay sectores que no, que les gustan las propuestas y demás, pero en general se vota líderes y el no peronismo me parece que una de las cuestiones que le falta y que ahora intenta corregir, creo, pero no sé si lo va a lograr, es demostrar a la ciudadanía que tiene un líder, claro, y que es un solo líder, claro, y que ese líder a algún lado te va a llevar, que es lo que el peronismo sabe hacer. Y lo segundo, el tema territorial, que es muy importante. La voracidad de poder del peronismo se demuestra en que es un partido dispuesto hacia el poder. Y eso empieza en el primer concejal, claro, del municipio más chico, claro, y especialmente en el Gran Buenos Aires. Has visto cómo el tema del control de la calle, el control del territorio es tan importante para el peronismo y cómo el no peronismo desprecia eso, pero después lo sufre cuando, por ejemplo, se suceden los saqueos en el Gran Buenos Aires, siempre, y eso deteriora tanto al presidente de la Rúa, ¿no? Siempre el radicalismo de la rúista siempre sospechó que esos saqueos fueron manejados políticamente, más allá del enojo de la gente, ¿no? Sí, que existía. Yo creo que está, para mí, de acuerdo a la fuente que yo consulté, está probado que fueron todos organizados. Ahora, lo que no se sabe es si después del nivel de intendente, digamos, respondían al diseño de Duhalde concretamente. Claro. Duhalde dice que no, que él siempre fue un hombre de orden, no tengo por qué no creerle, pero es cierto que el aparato peronista, es como decías vos, está muy tenso hacia el poder, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque es un poco una característica del sistema político argentino. Hay que lidiar con eso, no se lo puede ignorar. Claro. Ahora, fue clave en ese proceso la pérdida de respaldo que tuvo de la Rúa, no solamente de su partido, sino de la clase media, ¿no? Porque él se mete con el tema de la clase media, con el bolsillo de la clase media, y bueno, ahí me parece que también fue muy, sobre todo en Capital Federal, ¿no? Que era su lugar de pertenencia. Claro, esa es la tercera cosa importante, claro, en la caída de la Rúa, que uno no puede traicionar a sus votantes históricos. Yo creo que la crisis se detona con el corralito. Y fíjate que el corralito, al principio la gente no se da cuenta de todo lo que implicaba, porque tardaron unos días en engranar las protestas y también en que el tema llegara a la primera plana, se mantuviera en la primera plana de los diarios. Recién estalla a la semana y después, claro, cuando anuncia el estado de sitio el 19 de diciembre, ahí la gente sale y esa es una manifestación espontánea de votantes de la Rúa. Y cuando esos votantes de la Rúa le dan la espalda, el gobierno está acabado. Claro. ¿Por qué vos, situás todo este proceso de 12 de noches, de varios presidentes, de esta cosa del presidente transitorio, como el germen de lo que después sería el kirchnerismo? Yo creo que los kirchneristas, Néstor y Cristina, se consideraban hijos de la crisis y todos estamos de acuerdo en eso. Yo creo que ellos aprovechan muy bien el nuevo consenso social que expresa y se forma en la crisis. Por ejemplo, ya el Estado es, frente al mercado, la importancia del Estado, la importancia del empleo, la importancia del consumo, los derechos humanos vuelven a la superficie, digamos, con la gran crisis. El primero que se da cuenta es Rodríguez Sá,
que convoca por Claro. primera vez a Eve de Bonafini a la Claro. Casa de Gobierno. Y a Berbisky. ¿te acordás? Y Horacio- Y a Berbisky y Horacio como gran Berbisky. asesor. Claro, claro, claro. Y después todo eso que es intuición en Rodríguez A se convierte en política, en estrategia política con Néstor Kirchner, y creo que todo lo que ha hecho el kirchnerismo apunta a ese nuevo consenso social. Fíjate, el Estado, pero el Estado no tanto en su eficacia, sino como abrigo, como protector frente a las inclemencias del mercado. El consumo más importante que la inversión, el empleo, pero no como en la postura anterior a las crisis. ¿Te acordás que era el empleo? Siempre se hablaba de empleos privados o públicos, pero necesarios. Sí, Acá claro. puede ser empleo también un subsidio, y de hecho muchas categorías de subsidios sociales son considerados empleos por el INDEC, no desde ahora, sino desde el 2002, desde Dualde, que hace toda una gran ingeniería de planes sociales, inmediatamente después de asumir, y gracias a las retenciones que le acercan mucho dinero, ya en julio del 2002 tenía más o menos 2 millones de personas en planes, absolutamente necesario porque habían quedado fuera del sistema. Esos 2 millones después se multiplican, Claro. y porque el concepto es que el Estado te tiene que garantizar un ingreso mensual, ¿no? Más allá de si es un empleo genuino o no. Y fíjate, este consenso es tan fuerte que la oposición lo tiene que tomar. En el caso, por ejemplo, de empresas estatales que dan pérdida, el problema no es que den pérdida, el problema es otro, es que el Estado tiene que estar presente garantizando algo que el mercado por sí solo No puede hacer. Bueno, el otro día me contaba un dirigente de acá de La Plata que no es del peronismo, y cuando va a las recorridas por los barrios, la gente le cuenta que los punteros del peronismo le dicen, no, si Macri es presidente va a sacarlo el subsidio. Entonces, no tenemos que votarlo a Scioli porque si Macri es presidente no va a sacar el subsidio, dice que le dicen los tipos. Claro, y eso es imposible de sacar porque... Más obviamente, se explota todo si lo saca de una. Porque se va todo, y porque Claro. además, incluso para los sectores más establecidos de la Argentina, más ricos, suponiendo que Macri los representa, solo Macri los representa, yo creo que Scioli también los representa, es lo más barato que hay para esta crisis, porque fíjate que son subsidios. Lo más difícil, me parece, es en la Argentina, como en el resto del mundo, crear trabajo genuino, y para eso habría que capacitar a mucha gente, tener un nuevo rol del Estado, gastar posiblemente más dinero, ser mucho más moderno. En cambio, la política, mi opinión, la política de subsidio es una política vieja, conservadora, que asegura votos, entonces los políticos van a estar Van a lo contentos seguro, con claro, eso. claro. Es un 25% de personas que pueden ser clientelas políticas. No digo que lo sean, porque muchos no deben estar muy conformes y no van a votar como los punteros dicen. Pero en general, yo creo que la política en el día a día no es calculadora, y entonces dicen, obviamente, me conviene tener a esta gente subsidiada porque a eso les puedo pedir el voto, aun, como vos decís, por la vía de la extorsión, diciendo, ojo, votennos a nosotros, porque si llegan los otros les van a sacar los subsidios. Y eso es una forma de crear clientelas. Sí, totalmente, totalmente. Pues vos no creás ciudadanos, sino creás gente que depende. Entonces yo no creo que la política, como está en nuestro país, que está un poco creativa, pero también porque es una cuestión difícil crear empleo, no es fácil, y en todo el mundo es el problema, creo que van a seguir con los subsidios porque es lo más barato y lo más... lo menos problemático. Lo menos problemático, claro. En el fondo. Ni hablar. Te entiendo le perfectamente. hace bien a esa forma de entender la política. Estamos hablando con el señor Ceferino Reato, autor de 12 noches, 2001, el fracaso de la Alianza, el golpe peronista y el origen del kirchnerismo. Te agradecemos estos minutos, Ceferino. No te sigas peleando en Intratable porque te va a subir la presión con Brancatel. No, la tengo controlada. Vos sabés que la encontré un poco Te la divertís, vuelta. ¿no? Te divertís a esta altura. Ya. Ahora sí, al principio no le encontraba la pelota. Igual hay que estar atento porque los muchachos, viste, hay una cierta... como nadie sabe quién va a ganar para mí. Claro, claro.
Están todos nerviosos. Hay mucho nervio. K están nerviosos y temerosos, viste que siempre les afloran ahora. Yo me río mucho de algunos comentarios de colegas. Yo digo, ¿por qué no se dedican a la política, no? Están tan nerviosos. Y los K, Ultra K, están nerviosos también porque se van. Claro. Y Scioli no le tienen confianza. Entonces hay que estar muy atento, pero vamos para adelante. Bueno, te mando un saludo desde aquí, muy amable.